Fue doctorado en Políticas Públicas y Educación. Filosofía del Estado, Políticas Públicas en Educación por Maquiavelo. Integrantes: Dr. Martín Desiderio Bejarano Campos, Dr. Francisco Alejandro Espinosa Polo, Dra. Gaby Esther Chunga Pingo, Dr. Carlos Alfredo Serna Muñoz. Facilitador: Dr. Mario Ramírez Pérez. Biografía de Nicolás Maquiavelo. Nació en Florencia en 1429 y murió en 1527, escritor y estadista florentino, nacido en el seno de una familia noble empobrecida. Nicolás Maquiavelo vivió en Florencia de los Medios, en tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Médicis. Tras la caída de Giordano Sabonaves en 1498, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería, encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. Nicolás de Bernardo de Maquiavelo fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna, y fue así él mismo una figura relevante del Renacimiento italiano. Comunidad social con una organización política común, un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. En ese sentido, etimológicamente, la palabra Estado viene de la voz latina status, la cual tiene sentido político con Maquiavelo, con la introducción de su obra El Príncipe. Poderes del Estado. Para Maquiavelo, el poder, considerado como uno de los ámbitos de realización del espíritu humano, y el fenómeno político, visto como la expresión suprema de la existencia histórica que involucra todos los aspectos de la vida, es la concepción que subyace en su obra El Príncipe. Ejecutivo es el que dirige el país, está representado a través del presidente de la República. El presidente y vicepresidente son elegidos por 5 años, el presidente asesorado por el gabinete de ministros. Poder legislativo está representado por el Congreso de la República y hace las leyes. Poder judicial se encarga que las leyes se apliquen, está representado por la Corte Suprema de Justicia. Está integrado el Poder Judicial por los órganos jurisdiccionales jerárquicamente organizados y ejerce la potestad de administrar justicia en nombre de la nación. Posición de Maquiavelo con el Estado. Para Maquiavelo lo interesante era ser un observador de los hechos, las cosas como son y no como debían ser, y de ahí que su método sea inductivo a partir de una observación profunda y razonada, en la cual se genera postulados buscando las leyes de la política. El Estado era, para él, tener la capacidad de ejercer y controlar el uso de la fuerza sobre un pueblo y territorio determinados. En esa misma línea consideramos a Platón, en su obra La República, da las bases para la estructuración de un Estado ideal en el que se debe prevalecer la justicia como el valor supremo. Asimismo, el francés Jean Davin plantea la pregunta: ¿el Estado es dado o construido? Este solo existe por los individuos y para los individuos. Por otro lado, Aristóteles dice que el Estado nació de la necesidad de vivir y existe por la necesidad de vivir bien. Así que el hombre es un animal social incapaz de vivir fuera de la comunidad de sus semejantes. En conclusión, el hombre es social por naturaleza y su integración a la sociedad es parte de ese impulso social. Es así como el concepto de razón de Estado por parte de Maquiavelo pretende mostrar que en la política las acciones deben conducir siempre a la autonomía, protección y conservación del Estado, siendo la autonomía de la protección
de la política y la razón de Estado, temas fundamentales que están estrechamente vinculados, ya que desembocan en un problema moral, siendo la razón de Estado el cimiento sobre el cual se apoya el tema de la autonomía política, además de legitimizar y justificar la acción política. A partir de Maquiavelo, la principal ambición de la política será la afectividad y tomar el partido menos malo, en donde las decisiones estatales forman parte de la actuación de los monarcas. Se utiliza así la intervención política en la búsqueda del bien común. Como conclusión, el tipo de políticas se aplican en función de los objetivos y aspiraciones del gobierno y del tipo de ciudadano que se pretende formar. Por ello, aplicar y ejecutar acciones que tienden a mejorar las condiciones institucionales, la preparación de los docentes y la revisión curricular. Por ello, se recomienda seguir profundizando en este tema de manera continua sobre gestión política y acciones gubernamentales, conociendo que las políticas públicas representan las acciones de gobierno con objetivos marcados de interés público que van a promover el desarrollo sustentable de una nación. En este sentido, las políticas públicas y la educación constituyen la vía esencial para promover y desarrollar el bienestar colectivo de la sociedad. Para ello se debe tomar en cuenta que la intencionalidad radica en la necesidad e interés que los servicios públicos de una nación deben ser eficientes y que estén de manera interrelacionada y den respuesta a los problemas sociales para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Maquiavelo en el bien común en educación. Las características que evidencian el pensamiento de Maquiavelo y la razón instrumental como factores de poder y dominio. Eurocéntrico, presentes en la educación y la gerencia pública desde la colonización hasta nuestros días, evidenciándose la manipulación del hombre y la concepción moderna de la política como una técnica calculadora de dominio con la depredación de la naturaleza, la educación con racionalidad instrumental es una forma de dominio integrada a un sistema, mundo, con un pensamiento hegemónico y eurocéntrico. La vigencia del pensamiento de Maquiavelo en el contexto latinoamericano actual. Nuestra apreciación crítica con respecto de Maquiavelo en el contexto latinoamericano actual es la única diferencia con la América Latina de nuestros días, donde reside en que los nuevos aventureros llegan al poder por los votos y no mediante las armas, y la debilidad que aprovechan no es la de los aparatos militares, sino la de los partidos políticos, como en la Italia de Maquiavelo. Los que mejor partido sacan de situación son los intrigantes, los inescrupulosos, los advenizados y los demagogos. Fujimori y Montesino en el Perú, Correa en el Ecuador, Morales en Bolivia, López Obrador en México, Chávez en Venezuela, por citar a los casos más conspicuos.